Estoy muy contenta de ver a colegas y a pacientes acá en este espacio. Sean todos muy bienvenidos. En este modelo que cada vez va abandonándose más el viejo paradigma, el sistema paternalista, en donde está el médico en cierta altura, ¿no? Como quizás como papá, mamá del paciente, que pacientemente, como lo dice la palabra, espera que se le dé algo para reencontrar su salud. Esa empatía con el paciente, esa comunicación, esa vibración térmica con la persona, en este caso de cuidados paliativos mayormente, mejoraba la respuesta, por ejemplo, al dolor. Es decir, en la escala tradicional y otras tantas de dolor, ¿no es cierto? La escala de cuánto te duele, de 0 es nada de dolor y 10 es el máximo dolor que estás sintiendo, has sentido, bajaba, digamos, la escala muchísimo. Es decir, pasaba de un dolor 9 en 10 a 5 o 4 en 10. O sea, entonces, lo interesante de la medicina integrativa como concepto es que es medicina basada en la evidencia. Lo que hacen es esto, justamente integrar la ciencia moderna, los nuevos avances de la bioquímica, metabolómica y demás, con el rescate de las medicinas convencionales, bien, es decir, de la acupuntura, de yoga, de la homeopatía y la fitoterapia, entre otras. Es una balanza entre, digamos, el nivel de evidencia y el nivel de efectos, si se quiere, secundarios adversos que un medicamento puede generar. Aunque sea una planta, esto es importante decirlo, porque muchas veces yo lo que siempre hablaba allá en la gente de Arizona, el Consorcio de Medicina Integrativa, es este punto que todavía nos cuesta mucho y en Argentina un poco más, es el hecho de que tenemos como un vacío entre el cuerpo médico, el cuerpo de salud y el paciente. Ese vacío es el desconocimiento, muchas veces, de nosotros como médicos, en ambos sentidos, digamos. Así como yo no soy, médico cirujano y no tengo por qué saber hacer una suerte de cirugía porque no lo sé, no lo desconozco, tampoco el colega que es un colega clínico, endocrinólogo, ginecólogo y demás, tiene por qué saber cómo usar una planta. Pacientes en el momento quirúrgico o en el postquirúrgico tenían hemorragias y empezaron a investigar y era porque justamente el paciente le escondía al profesional que había tomado plantas. El paciente no estaba informado que esas plantas por ahí eran anticoagulantes. El médico, aun cuando a veces les nombraban, por ejemplo, tomé ginkgo biloba, decía, bueno, tómelo. Podría decir por ahí, tómelo, total, no hace nada, o no tengo ni idea. Entonces, ese vacío es el que recae finalmente en el riesgo para el paciente. La salud no es estática, la salud es dinámica, está en permanente renovación. Somos impermanentes los seres humanos, ¿sí? Las células están en constante cambio, tienen su periodo vital, la mayoría muere en meses y se va regenerando todos los tejidos permanentemente. En 7-10 años tenemos un cuerpo casi 100% nuevo. A eso tienen las medicinas, la medicina integrativa, las medicinas llamadas complementarias, ¿sí? Son bien apuntadas al individuo, a la individualidad. No es lo mismo para todos. No hay una terapéutica igual para todo el mundo, no hay una dieta para todo el mundo, no hay una manera de que todos estemos en equilibrio. Cada uno va a ir descubriendo sus propias fuentes de salud. Este árbol tan bonito, ¿no?, que está dentro de un bosque, esta imagen representa justamente esta mirada. Si el árbol está enfermo, si le pasa algo, además de atender al árbol, tenemos que ver qué está pasando con el bosque, ¿sí? No perder de vista todo el bosque para poder sanar el árbol. Un pantallazo sobre lo que está pasando, algunos ejemplos, ¿sí? Hoy en día el desafío para los médicos ya no son tanto las enfermedades agudas, infectocontagiosas, que sí las hay, pero eran gran causa de morbimortalidad en otros siglos, ¿sí? Hoy, en el siglo XXI, la principal causa de morbimortalidad son las enfermedades crónicas no transmisibles, degenerativas, neurológicas, autoinmunes, renales, cardíacas, etcétera, y cáncer. Esto dice la psicoinmunoneuroendocrinología, ¿sí? Esa especialidad que es toda una sola palabra junta.
¿Por qué en una sola palabra para que sea tan contundente? Porque muestra que no está separada la psique del sistema inmune, del sistema nervioso, del sistema endocrino. Funcionan como una unidad. Nosotros dividimos al cuerpo en diferentes partes, órganos, aparatos y sistemas para poder comprenderlo con fines didácticos, para hacer abordajes terapéuticos. Pero en realidad no, es un todo indiviso. Y no solo un cuerpo, sino también mucho más que un cuerpo. Entonces, no podemos mirar la enfermedad desde un punto de vista simplista, mecanicista, lineal, como si el cuerpo fuera una máquina que se desajusta tal o cual tornillo, o que de pronto, por mala suerte, vino y cayó este desequilibrio, este desajuste y generó la enfermedad. Entonces, dice la psicoinmunoneuroendocrinología, el equilibrio en la red de mensajes es salud. Y el desequilibrio en la red de mensajes es sinónimo de enfermedad. Y acá vemos, bueno, en este gráfico muestra que hay toda una red de comunicación de mensajeros químicos. Comparemos vivir en el siglo XX versus vivir en el siglo XXI. El entorno estresor, las exposiciones físicas, las radiaciones ionizantes, las ondas electromagnéticas, exposiciones químicas, todos los químicos de síntesis volcados a la... Miren estas hermanas gemelas, mismos genes, separadas al nacer, que se reencuentran en un programa de televisión norteamericano. O las dos tienen el gen de la obesidad, o ninguna lo tiene. ¿Qué pasó ahí? Entonces, los factores epigenéticos pueden alterar el fenotipo, o sea, la expresión, sin alterar, sin cambiar el genotipo, que es el código genético. Entramos ya en el tema microbiota. Microbioma, que tiene que ver con la totalidad de bacterias que nos habitan. Y bastante importante, ¿sí? Por cada célula tenemos 3 bacterias. Aproximadamente el 70% del ADN que llevamos puesto es bacteriano, no humano. Ahí cabe preguntarse si somos el Homo sapiens o el Homo bacteriens. Saben que en Argentina tenemos un gran problema con todos los agroquímicos, que yo prefiero llamarlos agrotóxicos, ¿sí? No sé en qué momento se nos ocurrió a los seres humanos que era una buena idea poner insecticida en la comida. Y otros químicos como el glifosato, que es un poderoso herbicida, que esto me acuerdo hace décadas atrás, más o menos 15, 16 años, acaloradas discusiones con ingenieros agrónomos que aseguraban que el glifosato era inerte. Sí, todavía hay discusiones. Yo tengo un par de pacientes del sur que no lo discuten, pero lo ponen en tela de juicio, ¿no? Exacto. Tenemos ahora toda la evidencia científica, ¿no?, para decir, bueno, están documentados todos los daños que provoca el glifosato y ya la Organización Mundial de la Salud lo declara como potencial cancerígeno. Claro. Sí. En Argentina, hace 20 años se usaba en el país 3 litros de glifosato por hectárea por año. Hoy el promedio es de 15 litros de glifosato por hectárea por año, cifra que ubica a la Argentina en el primer puesto a nivel mundial. ¿Sí? Y es tan permeable, es una molécula pequeña, se difunde tanto que ahora está omnipresente en todas partes. Todas las aguas, los terrenos están contaminados con glifosato. Contaba la mamá de un nene con autismo en un congreso en Buenos Aires que, a pesar de que ellos viven bastante aislados y come todo orgánico, cultivado en su casa, el nene sigue orinando glifosato. Bueno, la verdad que este médico realmente una persona a quien admiro mucho como profesional y como ser humano, el doctor Damián Berseñasi, es docente de la Universidad de Rosario, médico de pueblos fumigados, una gran casuística, más de 5.000 historias clínicas de pacientes de pueblos fumigados, muy valiente también, no se calla. Y fue el único médico argentino que participó en el tribunal contra Monsanto en La Haya. Ha venido a Tucumán hace 4 o 5 años. Lo trajimos con un grupo que
en el cual yo estaba invitada a participar en la Facultad de Medicina de abordaje integral de la salud, dijo algo muy contundente: no comemos alimentos sino mercancías. Hoy ya no comemos alimentos sino mercancías, significa que dejamos de comer lo que nos nutría y los reemplazamos por objetos que nos llegan a través de la publicidad y que solo garantizan ganancias para las empresas y no salud. Pasamos de ser el granero del mundo a ser productores de commodities y eventos transgénicos. El E385, etilendiamino tetraacetato, es considerado peligroso, de alta toxicidad, en mayores cantidades. Pero ¿quién mide qué cantidad de agua saborizada toma una persona, un niño, cuando está en un cumpleaños? Vómitos, dolor de estómago, trastornos en la coagulación y microhematuria. Impide la absorción de oligoelementos como cobre, hierro, zinc. Muchos de estos alimentos, falsos alimentos, están haciendo permanentemente perder nutrientes. Esto de las carencias, ustedes saben que para los que comen peces y demás, o sea, pescado, digamos, el pescadito rosado, el salmoncito fabuloso, que es muy bonito, el sushi y demás, o sea, al pez de cultivo le dan omega 3 porque no tiene más omega 3 porque ya, digamos, está consumido por los antibióticos, antiparasitarios y demás. Como las vacas de feedlot, no de pastoreo, tienen terrenos que están totalmente destruidos, desvitalizados por el tipo de falta de nitrógeno y demás, el animal finalmente no puede metabolizar su B12, entonces tienen que darle a veces a la vaca inyecciones de B12 para que el que come, el animal, digamos, que come carne, como bifecito creyendo que qué bueno, ¿no? Ahora tengo la B12 que no la saco de otro lado y después no la tiene porque es algo muy perverso. Los mamíferos tomamos leche de la madre hasta que somos destetados, después ya perdemos la capacidad de digerir la leche, ¿sí? No tomamos leche de otra especie, naturalmente, menos ese fluido blanco que dice llamarse leche, que se compra en el supermercado y que tiene una serie de químicos, tóxicos, plaguicidas, hormonas, factor de crecimiento similar a la insulina. Las vacas que producen leche para la venta reciben una hormona que produce Monsanto, también la misma empresa que fabrica el glifosato, que se llama hormona de crecimiento recombinante bovino. Yo me formé en el Hospital de Clínicas de San Pablo, que depende de la USP y de la Universidad de San Pablo. En el servicio está el servicio de neurología, el servicio de dolor, que comparte las imágenes infrarrojas y el servicio de acupuntura en el Hospital de Clínicas de San Pablo, que es realmente muy interesante qué progreso que tiene en cuanto a la apertura de la medicina integrativa y demás. Es un posgrado de 3 años que nos enseñan a conocer cómo el cuerpo, el metabolismo corporal, que depende de lo que es el cerebro, el hipotálamo, el sistema nervioso autónomo, va regulando su temperatura. Somos seres radiantes. Esto, digamos, es fabuloso cuando ven las imágenes infrarrojas. Somos seres de energía, ¿no? Y esto no es que somos seres de luz y esta cosa, digamos, claro, loca, pero somos seres de luz, digamos. Tenemos nuestra propia energía, nuestra propia llamita interna que viene de la mitocondria y de toda la regulación que hace el cerebro a nivel de la piel. Y nada más y nada menos que ustedes han escuchado, saben los colegas, digamos que el dolor referido. ¿Qué es el dolor referido? El dolor referido es cómo a través de la piel se conecta en los nervios que vienen de la piel hacia la columna, hacia la médula espinal y van al cerebro, en ambas vías. O sea, pacientes que están cursando un infarto tienen un dolor referido en la parte externa del brazo, en la mandíbula, en el omóplato izquierdo y demás. Y la acción, por ejemplo, de la acupuntura es la vía inversa. Se puntura, se pincha una zonita de esos dermatomas, de esas zonas de la piel, y se genera una respuesta a nivel central. O sea, el cerebro libera endorfinas, libera sustancias analgésicas o da señales para que, digamos, se regule la insulina. Nosotros tenemos una radiación que se llama ambiental básica, ¿no? De base. Es decir, estamos parados acá y por las ondas naturales, no estoy hablando de las radiaciones electromagnéticas ni nocivas ni nada, sino por las radiaciones naturales de la atmósfera y demás, estamos empapados por este tipo se mide en milesievert, no importa una unidad de medida, y nos van afectando a lo largo de la vida positiva y negativamente, depende cómo lo veamos.
hay estudios que son más radiantes, como una tomografía, por ejemplo, de tórax, abdomen y pelvis, que hay una radiación importante, es una radiación como si fuese en un solo bloque de 3 meses. Una mamografía, digamos, es un estudio que tiene un equivalente más o menos a 7 días aproximadamente de la radiación esperable para el ser humano, ¿bien? Con lo cual, digamos, claramente no se hace todos los días ni todos los meses una mamografía, pero si pensamos que la mujer va a ser controlada por este cribado, por este screening a partir de los 40, 50 años, hasta más o menos, 70 años, digamos, durante 20 años, y depende de la frecuencia, por los antecedentes y demás, vamos a decir que aumenta, digamos, exponencialmente esta radiación. Es como decimos, los celulares, la contaminación ambiental, es decir, es acumulativo, no es que una vez te hiciste una mamografía y ya se complicó todo, de ninguna manera. Otro estudio dice que hay falsos positivos entre un 30 y 42%. Esto es parte de cualquier estudio, nunca el estudio 100%, ninguno. Tampoco yo les voy a vender el estudio de imágenes infrarrojas como que es lo único y que como estudio aislado es lo que nos va a salvar la vida, pero sí que va a colaborar con otros estudios, incluso con menor cantidad de falsos positivos y con dando una mayor sensibilidad, o sea, de decir que hay cuando lo hay. Esto es muy interesante y esto, por eso yo pongo acá. Las radiaciones infrarrojas básicamente son una de las tantas radiaciones, como está el ultravioleta, como están las radiaciones electromagnéticas, las radiaciones ionizantes y no ionizantes, en donde el ser humano emite calor por el metabolismo. Esto es lo que por la circulación de la sangre, por el control hipotalámico y el sistema nervioso autónomo. Lo dijimos hace un ratito. Hay un infrarrojo más cercano, más lejano, y en este espectro más o menos que está en nanómetros, solo para que tengan una idea, es donde está el infrarrojo que vamos a ver con aparatos especiales. Bien, ustedes por ahí saben, vieron algún documental de National Geographic y demás, donde algunos tipos de animales, las víboras o algunos otros animalitos, a la noche para poder cazar, digamos, tienen esta visión infrarroja. Las víboras tienen la foseta loreal como entre medio de los ojos, que detectan como una camarita infrarroja. Es decir, yo puedo hacer un estudio infrarrojo de un ser humano en completa oscuridad, es decir, no tengo que prender la luz. Estas son las imágenes infrarrojas, se hacen básicamente posicionamientos simples, con la mujer, digamos, como si fuese por una palpación, ¿verdad? Con los brazos arriba de la cabeza, o del hombro, digamos, donde se hace frente, lateral derecho-izquierdo, medio lateral derecho-izquierdo, si depende del tamaño de la mama, digamos, reclinado, o sea, para ver la parte superior, y extendido para ver la parte inferior, y se mide la temperatura del cerebro, siempre incluyendo la zona de axilas, por supuesto. Y acá la doctora Lucy Kerr y otros estudios hablan de esto, de la exigencia de la protección tiroidea y la relación del cáncer de tiroides con la radiación que recibe de mama, y no solamente de la mamografía, porque no le echamos la culpa a la mamografía, sino de lo que es la parte odontológica o otro tipo de estudios radiológicos torácicos. Bien, entonces la doctora Kerr, en su experiencia, que no es mínima, es muchísima, realmente muchísima, ella insiste la obligatoriedad y la necesidad de que la mujer pida con estudios, digamos, ya sea maxilares, torácicos, depende el área, digamos, protección con collar tiroideo, bien, incluso en la mamografía. Acá justamente ya hay una zona de inflamación, de lesión térmica que tenemos que controlar. Temperatura máxima está, fíjense, en 34, no es como la otra que estaba en 36,1, ¿sí? Que digamos que finalmente terminó siendo un cáncer de mama, ¿sí? 34, que coincidía con la apreciación de la ecografía y con la mamografía incluso. Pero muchas veces, digamos, y esto no es novedad ni para médicos ni para, en general, para las mujeres, no sé, digamos, cuál ha sido su salud o es su salud mamaria, pero han visto, ¿no? A alguna persona le ha tocado, a alguna amiga y demás. Me hice la mamografía, el control hace 6 meses, estaba todo bien, y de repente, apareció mágicamente un cáncer de mama. O sea, ¿cómo es esto? Digamos, no puede prevenir un estudio, no se forma en 6 meses, ni siquiera en un año tan rápido. Algunos cánceres sí, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, si bien es controversial la utilidad como screening, como prevención de la mamografía, más allá de esto, los invito a que lo revisen, pero que sí un estudio infrarrojo con o sin mamografía, con ecodoppler, con palpación mamaria, aporta muchísimo a cualquier método y le va a agregar sensibilidad hasta tal punto de ser hipersensible, que decir que donde ve una lesión
seguro, es casi seguro, un 98%, 97% que va a haber algo detrás de eso. Diagnosticás alteraciones infrarrojas mamarias sospechosas, altamente sospechosas, o que puedes decir por algún patrón que es compatible con un cáncer, pero no ves el cáncer, ojo. Pero el estudio, sumado a los métodos que digo, cuanto más mejor, depende qué es mejor, es un estudio que se ha llegado a decir, lo que pasa es que depende de los estudios que se han hecho, pero que es desde un 68 hasta un 97% sensible, quiere decir que cuando ve algo es una paleta gris invertida, es la paleta vascular, para ver justamente la silueta vascular, o sea, no vemos el vaso sanguíneo, sino que vemos el metabolismo, pero ustedes están viendo que acá se ven vasos sanguíneos, ¿no? O sea, es la radiación calórica del vaso sanguíneo. Todo esto también, acá, bueno, no me acuerdo si es la misma lesión, digamos, o otra paciente con otra paleta para hacer más contraste, otro contraste también. Son paletas, como digo, o sea, no es que siempre rojo es calor, o sea, son paletas que nos permiten ver parte más vascular, más de tejido denso o no. Estos sí no son estudios míos, porque es una base de datos justamente de cánceres ya detectados, son cánceres, ¿sí? Esto es riesgo mamario, post-tratamiento, mama con mejorías. El tratamiento del progreso de un carcinoma ductal in situ, bueno, cómo fue mejorando la imagen térmica. Esto solo es algunas imágenes de un carcinoma invasivo, etcétera, ¿no? O sea, perdón, la lesión es esta, ¿no? Bueno. Este es un caso muy reciente, muy reciente, una chica de 38 años, 42 años, creo, 42 años, operada hacía 6 meses, donde en la mama izquierda se le hace una mastectomía con un reemplazo protésico por justamente carcinoma in situ, o sea, esa lesión que yo digo es o no es, me lo planteo. No quiero que se vayan creyendo que el estudio mamario infrarrojo va a reemplazar todo lo demás, porque no es. Tampoco quiero que se vayan diciendo no se haga más la mamografía. Tampoco estoy alentando, honestamente, y tengo que ser muy franco, a que realmente es el estudio de elección para prevenir. Yo me lo sigo planteando y la verdad que cada vez tengo más sospechas de que lo sea. Pero sí, lo que puedo asegurar es que la prevención, lo que hablaste de todo lo que es el medio ambiente, la epigenética y demás, claramente es contundente, porque sí yo he visto evoluciones en pacientes mías, digamos, donde hice un seguimiento mamario de lo que fuese, con imágenes infrarrojas o con otros estudios, y realmente claramente el trabajo en la prevención está. Entonces, acá tenemos una herramienta que no reemplaza en principio, que acompaña, pero que sí nos permite anticiparnos, pero, o sea, por años. Es como decir, ¿qué hago? O sea, ¿pongo una alarma en mi casa para que el ladrón no entre cuando está en la puerta? ¿O pongo, digo, estoy exagerando, no, una alarma a 10 cuadras para que cuando el ladrón esté más o menos cerca ya me suene y ni siquiera se acerque y me pone en riesgo mi hogar o mi familia? Bueno, yo creo que esto es lo que permite el estudio de imágenes infrarrojas, con la aclaración de que no es el estudio infalible, que muchas veces también va a tener falsos positivos y negativos. Están los disruptores endócrinos, el aluminio, otros metales tóxicos, plásticos, bifenol, ftalatos. ¿Qué son los disruptores endocrinos? Son diferentes sustancias que actúan en el cuerpo como si fuesen hormonas, sin serlo, y que se requieren mínimas cantidades para que actúen y provoquen una disrupción, una interrupción en toda la red de comunicación del sistema endocrino hormonal. Hay muchísimas sustancias de uso cotidiano también volcadas al ambiente y en cosméticos, en protectores solares, en alimentos que provocan este efecto. Como les digo, entre ellos están los metales como el aluminio, agrotóxicos. Tenemos que volver a la era preplástica. Y bueno, este cuidado, ¿no? Los protectores solares también, llenos de interruptores. Esto de los interruptores endócrinos está denunciado desde hace más de 2 décadas
Radiaciones no ionizantes de celulares, hablamos sobre esto, claro, ¿sí? Sí. Recomendaciones: poner el celular en modo avión, apagar el wifi cuando se vayan a dormir, no tenerlo cerca del cuerpo. Y ahora, ojo, se viene el 5G. Sobre los tratamientos convencionales, ¿no es cierto? Sobre el hígado graso, sobre cánceres que produce el tamoxifeno. Esto es bioquímica pura, ¿no? No es un invento de nadie, ¿no? O sea, por eso, lo controversial, ¿no es cierto?, de la medicina convencional, ahí sí. El aloe vera. Está presente siempre en las indicaciones. Sí. Hay otros recursos terapéuticos que pueden utilizarse y que no generan daño. Esta planta berberis la usamos mucho en homeopatía también, que tiene efectos antioncogénicos. Suplementos, betaína, ¿sí? La betaína actúa mucho a nivel epigenético en la metilación del ADN. Inositol 6-fosfato, mioinositol, incienso. ¿Cómo lo usas el incienso? ¿Como aceite? Como aceite esencial, sí. Puede ser usado, digamos, como preventivo o digamos, cuando hay una lesión ya incluso intervenida y demás. Sí, aceite esencial de incienso puede ser diluido en un porcentaje alto y, digamos, aplicado sobre la mama. Árnica 1000, dilución homeopática. Sí, hay un estudio. Quercetina, que inhibe la angiogénesis. El euterococo. No lo conozco. Ese es ginseng siberiano, se llama el Euterococcus centicoso. Es muy bueno para lo que es como coadyuvancia en lo que es las náuseas en relación a la quimio. Anda muy bien. Ok. Bueno, la pacho, y aparte, un caratomentosa, la pacho. Excelente. Sí, la uncaria, que es la uña de gato. Los probióticos son diferentes sustancias que se logran, alimentos y bebidas. También vienen en cápsulas los probióticos. Son bacterias benéficas, entre ellas lactobacilos, bifidobacterias, bacteroides, que van a ayudar a restituir la microbiota. La restitución de la microbiota no es de un día para el otro, ni de una semana a la otra. Requiere un proceso y una conducta que va de la mano, actúa en sinergia el cambio de hábitos alimenticios, la incorporación de probióticos, ya sea probióticos caseros elaborados por fermentación natural o por ciertas indicaciones o imposibilidad de consumir los caseros, probióticos específicos en cápsulas. Y también una buena limpieza colónica que permita dejar todo el intestino más saludable, en condiciones para que podamos primero eliminar muchos patógenos, bacterias, parásitos, cándidas, y a partir de ahí sembrar bacterias normales, ¿sí? Bueno, entonces los probióticos tenemos dentro de los preparados que podemos realizar cada uno de nosotros en nuestro laboratorio casero: kéfir, chucrut, kombucha, kimchi, rejuvelac. Todos son preparados ancestrales de diferentes culturas, civilizaciones que ya los venían incorporando porque se daban cuenta de las propiedades beneficiosas para la salud, para la energía. El chucrut, que se podía conservar en los viajes largos, en barco y en barriles, no necesita heladera, no necesita conservante, porque se conserva, se defienden solos. Son las bacterias, por ejemplo, de repollo, son principalmente lactobacilos, generan el proceso de fermentación y solitas se defienden, no entran los patógenos y puede durar mucho tiempo, y promueve la incorporación de una buena microbiota. Y se han descubierto cosas, por ejemplo, el famoso Clostridium difficile, que es el terror de los hospitales y demás, porque genera una diarrea mortal y demás. En muchos estudios de ARN se ve que está el Clostridium difficile como parte de un conviviente, que en realidad no es que
te lo contagiás y te mata, sino que lo tenés en muchos casos y está ahí tranquilito. Ahora, si generas una disbiosis, una alteración, ahí te alimentas mal o tenés una mala calidad de vida, prolifera, generalmente en el paciente que está inmunosuprimido o inmunodeprimido porque está hospitalizado, porque está posquirúrgico, está anestesiado y demás. Así que es interesante. Una de las nuevas terapias que incorporé para fines del año pasado, o sea, en realidad lo estudié todo el 2018 y lo incorporé a principios de este año. Dos palabras porque, digamos, se nos habla un poquito del tema mamario, pero sí quiero decir esto. El hidrógeno se usaba en el buceo, digamos, como mezcla de oxígeno con hidrógeno, y es la molécula, digamos, más chiquita que hay en el universo, la primigenia. Estamos formados con hidrógeno que se une al carbono, al nitrógeno y demás. Y hoy es una de las terapias no ortodoxas, no alternativa, con mayor investigación y mayor efectividad en lo que es barrer los radicales libres, efectos antiinflamatorios, por una cuestión muy simple, digamos, el hidroxilo, que es el radical libre, uno de los más, más nocivos, que es el OH, ¿sí? Si le ponemos, digamos, le sumamos un hidrógeno, digamos que en realidad son dos H2S, ¿qué formamos? Es simple la ecuación. Agua. Bueno, es así de simple. O sea, tiene la posibilidad de transformar al radical libre, ligarlo con hidrógeno y lo orinamos. Por otro lado, genera, porque siempre se dice el radical libre malo, y en realidad hay radicales libres que son buenos, que generan una señalización en la mitocondria, una señalización intracelular, o sea, beneficia a esos radicales libres buenos, quita los malos y genera una disminución del estrés oxidativo y del aumento de las enzimas antioxidantes como la superóxido dismutasa. Se puede infundir en agua y tomar, o se puede inhalar. Yo hice toda la experiencia este año que es aplicable a un montón de patologías. Viendo que los resultados no son de los más satisfactorios o alentadores, ¿sí? La declaración de Alma Ata del año 1973, creo que era, Salud para Todos en el año 2000. Creo que eso dista mucho hoy de haber alcanzado esos resultados. Sí. Seguimos insistiendo, ¿no? Todavía con más de lo mismo, pero a la vez se está generando otra apertura. Esto viene siempre, los cambios se generan desde una masa crítica, cierta cantidad de gente de la población en general que va haciendo presión dentro de los sistemas hasta que logran el cambio. Entonces, la revolución, exactamente. Cada uno tiene que ir haciendo su propia revolución. Gracias.